Hay que hacer una adecuación de los contenidos, dándole prioridad a aquellos que realmente son los más importantes. Esto en las 4 áreas básicas, ¿sí? No quiere decir que solamente vamos a trabajar en prácticas del lenguaje y matemática y las ciencias pasaron de largo. Todo lo contrario. Ustedes saben que prácticas del lenguaje, en su carácter transversal, pasa por todas las áreas. Entonces es muy interesante que ustedes puedan armar dispositivos para poder abordar temas de sociales y naturales y a la vez seguir trabajando prácticas del lenguaje. ¿Por qué elegimos textos no ficcionales? Porque justamente como planteó la inspectora, observamos que los textos de ficción han sido los que más se trabajaron durante esta etapa. Y nos parece interesante, bueno, corrernos un poquito del texto de ficción. Esto no quiere decir no trabajar más literatura, sino empezar o retomar o capitalizar diversidad textual no ficcional, o sea, trabajar con otros tipos de textos. Y trabajar el concepto de lo que es el aula plurigrado. Ustedes saben bien que este es un concepto que es el que se asocia a las escuelas rurales o escuelas de islas, donde en un mismo ambiente conviven chicos que tienen distintas edades, se asisten a distintos grados en una formación de escuela graduada. Bueno, en las casas, actualmente las familias que tienen más de 2 hijos, es como una pequeña aula, un pequeño plurigrado. Entonces sería muy interesante que las que comparten hermanitos, que por ejemplo uno esté en primer ciclo y el otro esté en segundo ciclo, diseñen dispositivos donde entre ellos pueden complementarse en el trabajo. Corriendo de este lugar a los papás, que muchas veces se ven desbordados por todo lo que pasa, más lo que tiene que ver con lo escolar, y además tienen que acotar muy bien las actividades que ustedes den. No se trata de abrumarlos con tarea a los chicos. Tiene que ser muy claro, tienen que tener una caja horaria muy clara de qué días ustedes socializan las actividades. No tiene por qué ser una actividad por día, no tienen por qué tener una fecha precisa de entrega, tienen que ser más flexibles. Esto es lo que plantea la circular 1 de dirección de primaria y que los directivos ya tienen en su poder. Así que descompriman un poco el tema este de que, bueno, tengo que dar esto esta semana porque era lo que yo tenía planificado. Eso lo tenían planificado antes de que sucediera todo esto que está sucediendo. Por lo tanto, hay que desestimarlo. Lo que hay que hacer es priorizar de todos los contenidos que ustedes hicieron la selección para este año, priorizar los más importantes. Yo les recomendaría que hagan una priorización anual, pero sobre todo de este primer cuatrimestre, porque es lo que a ustedes más las va a organizar para poder diseñar sus intervenciones. Cuando se levante la cuarentena, el año ya está impactado. Entonces, esa priorización de contenidos les va a servir igual, porque lo que no quiere decir que lo que no se pudo dar en el primero se va a dar en el segundo. Quiere decir que yo hice una priorización de contenidos para dar todo el año, porque durante el primer cuatrimestre tengo que dar esto sí o sí, que es lo más importante, y durante el segundo cuatrimestre, en las condiciones en las que estemos, hay que dar sí o sí estos contenidos, que son, obviamente, tendrán una continuidad en la institución, por esto se lo tienen que elevar a sus directivos, quienes serán los que vean que haya una progresión, para que no haya superposición de contenidos, pero que también esté presente la continuidad en los abordajes. ¿Esto quedó más o menos claro? ¿Sí? Háganme con la cabeza, aunque sea. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a tratar de ver qué dispositivos podemos trabajar con lo que los chicos tienen a su alrededor.
Yo me voy a correr de plataformas virtuales, porque voy a hacerles propuestas para trabajar sin necesidad de conectividad. Justamente es porque si bien quizás en la mayoría de los hogares de sus alumnos, hay conectividad, no hay tantos dispositivos para que en el caso de que hay 2 o 3 hermanitos puedan estar trabajando desde lo virtual. Primero esto. Segundo, porque el único trabajo, la única forma de aprender no es la virtualidad. Hay muchas formas de aprender que exceden lo virtual. Y ya los chicos bastante tiempo están frente a una pantalla como para que la escuela les siga exigiendo estar más tiempo frente a la pantalla. Entonces, vamos a correrlos de ese lugar, que lo virtual sea únicamente como para que les lleguen las actividades, que ya les digo, cortas y buenas, abreviadas, sintéticas y precisas, con objetivos claros, y no muchas y malas. Y además, que también genere la creatividad por parte del maestro y por parte del alumno, a ver cómo puedo usar los recursos de los espacios de la casa, si tengo un jardín, si tengo un patio, si hay una terraza, si hay un balcón, si no tengo alguno de esos espacios, recuperar las memorias familiares, apelar a álbumes de fotos. Entonces yo ahora voy a tratar, a ver si me sale esta vez de una, compartir la pantalla y vamos a ir viendo un dispositivo. Bueno, vamos a ir viendo estos dispositivos que pensé. Bueno, partí de recetas familiares. Y el tipo de texto en particular que yo propongo acá es trabajar encuestas y textos instructivos. Como primera actividad propongo investigar entre los miembros de la familia y realizar una encuesta. Y como es de recetas familiares, completando el nombre del familiar, plato favorito y plato que no le gusta. Analizando esos datos, empezar a hacer una especie de trabajo estadístico. Por ejemplo, ¿hay un plato que les guste a todos? ¿Hay alguno que no le guste a nadie? En el punto 3, investigar si hay alguna receta familiar que se haya transmitido de generación en generación. Escribíla. Acá me lleva a tener que comunicarme con abuelos, con tíos, que esto sí, digamos que por teléfono o lo que nos cuentan los padres o las personas con las que conviven, se puede ir recuperando, porque hay un aspecto de la práctica del lenguaje que en estos tiempos tiene que ocupar un lugar prioritario, que es la oralidad, que hasta este momento estaba bastante corrida del lugar, ya sea porque la gente estaba mucho tiempo afuera trabajando, porque los chicos están mucho tiempo solos, porque faltaba quizás el espacio de diálogo, que ahora, dadas las circunstancias, quedamos obligados positivamente a tener que dialogar. Entonces, este diálogo, capitalizarlo como una situación de aprendizaje y sobre todo de transmisión de información familiar. En el punto 4, lo que proponemos es, como estamos trabajando texto, un recetario, siempre cuando después se les pide a los chicos que escriban un tipo de texto, siempre se les tiene que ofrecer primero que lean diversidad de ese tipo de texto. En este caso es buscar libros de recetas o envases, porque puede ser que haya casas donde no hay libros de recetas, envases de gelatina, flanes, postres, donde aparezcan. Vieron que muchas veces en estos envases aparece el modo de preparación de la gelatina, pero después aparecen quizás cómo armar copas frutales. Bueno, que lean todo esto para ver justamente el formato del texto receta. Por eso lo que les propone es, léelas atentamente y fíjate cómo se redactan. Ingredientes, modo de preparación. Presta especial atención a cómo aparecen los verbos en las indicaciones. A ver, esto no quiere decir que uno le dé el paradigma verbal,
pero sí que recupere aquellos aspectos que tienen que ver con reflexión sobre el lenguaje. Si bien acá no le vamos a decir, a ver, conjugar el presente del modo indicativo, no. Es justamente para que los chicos focalicen en ver si están, por ejemplo, con los verbos sin conjugar en infinitivo, que es un verboide, por ejemplo, mezclar 2 tazas de agua con el polvo para preparar la gelatina, o se dice mezcle, si está el imperativo. Más allá de que ustedes no le den el nombre del tiempo o del modo verbal que se use, sí están pidiéndoles que focalicen en cómo se usan los verbos. Entonces, no queda olvidado este aspecto de la gramática que ya en el segundo ciclo ocupa un lugar importante. ¿Sí? Entonces, repito, presta especial atención a cómo aparecen los verbos en las indicaciones. Si quieren aclarárselo a los chicos, se lo aclaran. Esto es a título informativo, tampoco es la receta de Doña Petrona. Son ideas si ustedes las adecuan a sus cursos, a sus gustos, a sus necesidades. Obviamente, a colación del texto de receta, viene enganchado un tipo de texto que es el texto instructivo. Como estamos leyendo recetas, yo lo voy a focalizar en textos instructivos de recetas. O el texto instructivo tiene variedad, puede ser cómo armar algo, cómo organizar, digamos, las reglas de juego. Los textos instructivos tienen variedad. Yo, como venía trabajando con las recetas, lo uso contextualizado en esa línea. Ustedes, si quieren trabajar con juegos, harán las formas del juego, ¿sí? Las reglas del juego. Bueno, después de haber leído varias recetas, escribí vos la receta para hacer una chocotorta. Busqué algo donde no sea necesario usar el fuego, porque justamente tratemos de evitar cualquier tipo de accidente. Si ustedes le proponen otra cosa, aclaren obviamente que sea con la ayuda de un adulto, para evitar algún accidente. Entonces, yo misma ahí le pongo los aspectos que no pueden faltar en una receta, que se supone que si ellos ya leyeron varios, ya observaron esto, los ingredientes y los modos de preparación. Y la propuesta, ¿te animás a hacerla? Podés agregar una foto de tu rica torta. ¿Está? Porque con los celulares hoy en día se pueden sacar fotos, o bien que los chicos lo dibujen, que pueden escribir el epígrafe, o sea, que sigan el modelo de lo que ya vieron o en algún recetario o en alguna caja de preparación, ¿sí? Escribir al estilo de... Luego, otra actividad es escribir el libro de recetas de tu familia. Esto está relacionado con lo que en puntos anteriores, más arriba, habíamos visto de las recetas familiares. Acá pueden estar las recetas que la familia tradicionalmente hace o las recetas que quedaron en la historia de esa familia. Esto no quiere decir, para mañana, viernes, escriban un recetario. Quiere decir, vayan escribiendo un recetario, vayan escribiendo un menú, ¿sí? Y como si fuera el menú de un restaurante. Y que ellos vayan inventando un posible menú, o que escriban el menú de lo que comieron durante esa semana, ¿sí? O sea, que sea una escritura contextualizada, ¿sí? A ver, acá creo que tenía otro. Entonces, llegué a escribir el libro de recetas de tu familia. Lo que les decía es que en el Word, si ustedes ingresan al nuevo, hay unas solapas donde hay etiquetas. En este caso yo había seleccionado una etiqueta para escribir un menú, que tiene un formato muy lindo, tiene lugar para que ustedes escriban el nombre del plato y al lado qué contiene ese plato. Que esa es una muy linda agenda para hacer de escritura, para que los chicos, por ejemplo, día a día hagan un menú de lo que se comió en sus casas durante el día.
Pueden obviamente adornar la receta. Vieron que uno cuando lee el menú de los restaurantes lee papas rústicas en colchón de vegetales, de hojas verdes, y quizás es una papa con cáscara sobre una hoja de lechuga. Pero bueno, para que los chicos también tengan esta creatividad y que escriban textos divirtiéndose, ¿sí? Porque no hay que correr el foco de que los chicos se entretengan. Bueno, una vez terminado esto de trabajar con las recetas, un texto que me parece interesante para trabajar es el texto biográfico, autobiográfico y el diario íntimo. Que todo esto tiene una íntima relación. Yo no sé si ustedes están al tanto de que hay una serie de videos que se llaman los cortitos prácticos, que los estoy grabando yo. ¿Alguna vio alguno de estos? Sí. ¿Cuál viste, Silvana? Ay, no lo recuerdo bien, los vi en el Facebook, me los compartió mi directora. Sí. Que está en esa página del curso que yo di en febrero. Sí. Febrero 2020, en ese grupo de Facebook. Bueno, no importa. Hay un video. No vi el autobiográfico, vi el de las distintas biografías, que habían 3 biografías. Ese es el texto biográfico. Que estaba la señora Carlotto. Exacto, Violeta Parra. Violeta Parra y Memes. Exacto, eran 3 mujeres. Exacto, bueno, yo ahí diseñé toda una serie de estrategias de cómo trabajar el texto biográfico. Disculpe que interrumpa, pero se acoplan, yo no escucho nada porque se está acoplando. Al no tener los micrófonos cerrados, no se escucha. Silencien los micrófonos. Mucho, hay mucho eco. Chicas, silencien los micrófonos, por favor. Gracias. Abran los micrófonos nada más cuando quieran decir algo o levanten la mano, chicas. Así me escuchan a mí nada más. ¿Ahora estamos mejor? ¿Me escuchan mejor? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bien, seguimos entonces. Bueno, después yo las invito a que entren a ver esos videos, porque ahí hay una secuencia de cómo trabajar los textos biográficos. Para los textos autobiográficos, para eso sí no hay video, todavía no lo hice, pero bueno, lo pueden diseñar ustedes basándose en el modelo de texto biográfico, pero siempre recordando que tienen que ofrecer variedad, en este caso de autobiografías, esperen que me fui muy para abajo, variedad de autobiografías, para ver, de autobiografías breves, ¿no es cierto? Para ver cómo es la estructura y sobre todo teniendo en cuenta quién es el enunciador de las autobiografías, que están escritas siempre en primera persona, ¿sí? Entonces dice, proponer la escritura de autobiografías recabando información desde el nacimiento hasta la actualidad, o sea, que los chicos escriban su propia autobiografía. Recurrir a recuerdos familiares, a fotos, a anécdotas, a álbumes, o sea, por ejemplo, a qué edad empezaron a caminar, si tomaron la teta o no. Esto a los chicos los hace reencontrar con su propia historia y muchas veces se sorprenden porque hay datos que no saben o anécdotas que no recuerdan, aunque la misma familia no recuerda. Por eso esto con los tíos, por ejemplo, cuáles fueron las primeras palabras que dijo, son muy interesantes como recurso de escritura y además, fíjense que nuevamente la oralidad es la que predomina. Para el caso de los diarios íntimos, lo mismo, ofrecer extractos de diarios íntimos. A mí se me ocurrió, por ejemplo, para un quinto o sexto grado, hacer una selección breve del diario de Ana Frank, por ejemplo, como texto literario. Pueden conseguir otros, no hay problema, pero sobre todo para ver la superestructura del diario íntimo, esto de la necesidad de poner la fecha,
escribirlo en primera persona, de que cuente, que hay una diferencia con la autobiografía, porque la autobiografía no es íntima. El diario íntimo sí lo es. En una autobiografía se ponen hechos más precisos, está más relacionado con la biografía, ¿sí? Es más, se pueden agregar fotos, se pueden agregar comentarios de otras personas, pero en el diario íntimo justamente la diferencia es que es el texto absolutamente subjetivo. Por eso, acá es tan importante la voz del enunciador, que si bien es la misma persona que en la autobiografía, que es primera persona del singular, la autobiografía es pública y el diario íntimo es privado. Bueno, dice, para familiarizarlos con la estructura y la voz del enunciador, invitarlos a escribir día a día algo que ellos sientan, deseen, piensen y quieran expresar en su intimidad. Y aclararles que no será leído por nadie, excepto si ellos quieren compartirlo con alguna persona. Esto es importante, porque justamente en estos tiempos, sobre todo ya estando en el segundo ciclo, siendo preadolescentes, a todos nos están pasando muchas cosas, cuanto más a los preadolescentes. Entonces el espacio del diario íntimo es un espacio muy privilegiado y que los conecta a ellos mismos con su fuero interior. Por eso esto de habilitar que escriban sus sentimientos, sus deseos, sus inquietudes, ¿sí? Pero sabiendo que tienen la privacidad de que queda en ese cuaderno que ellos escriban, que no van a escribir para ser evaluados, ¿sí? Bueno, otro aspecto es el abordaje de las historias familiares, nuestros antepasados. Piensen acá que tenemos una relación directa con las ciencias y que venimos trabajando con este cuadro familiar. Investiga si tus antepasados vinieron de otras provincias u otros países. No siempre limitar a que los antepasados vinieron de Europa, porque esa es una postura que prevaleció durante muchos años y en realidad deja fuera a las familias que son originariamente, ya que tenemos varias generaciones de argentinos, yo soy una de ellas, por ejemplo, donde quizás la inmigración en mi familia no fue tan importante como para otras familias. Y habilitar que para muchas familias la inmigración no tiene por qué ser europea, sino que también puede ser latinoamericana. ¿Sí? Entonces revisar esto, abrir el panorama, si se trató de una inmigración del exterior o si se trató de un traslado de unas provincias a Buenos Aires, que es donde estamos nosotros. Recordá, y acá va un elemento más de reflexión sobre el lenguaje, que los sustantivos propios se escriben con mayúscula. Ven que siempre vamos tirando, recordando algún aspecto que tenga que ver con reflexión sobre el lenguaje. Averiguá qué medio de transporte usaron para llegar a Buenos Aires. Averiguá a qué jugaban cuando eran chicos. ¿Vos seguís jugando alguno de esos juegos? ¿Te animás a hacerlo ahora con algún familiar? Entonces empezamos a activar esto del vínculo y de descomprimir a los padres en este rol de pseudo maestros que no son. Entonces, que el papá quede, el papá, la mamá, la tía, la persona con la que viva el alumno, se reencuentre también con esa historia propia, ¿sí? ¿Cuál es el plato típico de la región de la que vinieron? ¿Recuerdan alguna canción de ese lugar? Y acá sí los invito a buscarlo en un soporte virtual en YouTube. Trata de buscar esa canción que recuerden en YouTube y escúchala, ¿sí? Para tratar de conocer más de esa historia familiar que muchas veces es desconocida. ¿Y alguna canción de sus infancias, o sea, de las infancias de los papás, de los abuelos, las cantan juntos? Buscad fotos antiguas. Pueden o no
ser de tu familia, porque a veces puede ser que haya familias donde no estén los álbumes familiares. Observar cómo se vestían y peinaban. Escribí un texto describiendo la moda del pasado y la del presente. O sea, acá estamos trabajando escritura, texto descriptivo, obviamente, pero centrándonos en los que los chicos observan en las fotos. Ven que acá hay como un hilo conductor que tomé como punto de partida, que es la familia. Y después, si bien en un lado focalicé por la comida, en el otro focalicé por el lugar de procedencia, en el otro voy hacia las canciones típicas, a los juegos, que los chicos observen que no es una acumulación de tareas, sino que son actividades que están vinculándose una con la otra. Ahora sí, la propuesta que viene ya no está vinculado con estos ítems que les estuve desarrollando, sino que voy directamente a otro soporte textual que es trabajo con el diccionario y fichas técnicas. Para esto también hay 2 videos en los cortitos prácticos. ¿Alguna los vio? Silvana, que ahí la veo, levanta la mano. Bueno. En el mismo lugar están estos otros videos. Uno es una actividad para trabajar con el diccionario y otro para trabajar fichas técnicas. Y el de las fichas técnicas para trabajar con animales, por ejemplo. Exacto, esa. Di un ejemplo de cómo trabajar fichas técnicas para hacer fichas de animales. Pero bien, que ustedes la pueden usar para cualquier otro recurso, otro tema que quieran desarrollar. Es un ejemplo, pueden hacer fichas técnicas de personajes famosos, de pintores, de escultores, de actores, de lo que ustedes decidan. Y también teniendo en cuenta, en algún momento, pregúntenles a los chicos sobre qué temas les gustaría investigar, porque esto es interesante para que ustedes diseñen dispositivos que tengan como foco, como centro de interés algo propuesto por los chicos. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Porque yo no las veo a 4 nada más porque voy con el Word. ¿No? Todas dicen que sí, Patricia, porque a vos esa es la única que veo. ¿Sí? ¿Nadie levanta la mano? Está por demás, claro, nadie entendió nada. Si alguna quiere preguntar, chicas, abran el micrófono y entonces preguntan. Bueno, veo que no. Seguimos. Estábamos en juegos... Súper claro hasta ahora. ¿Perdón? Bueno. Súper claro está. Bueno, gracias. Bueno, entonces seguimos con el diccionario. Vean el video porque ahí hay un tipo de actividad. Y después otra cosa que sugiero es diseñar juegos con el lenguaje, buscando palabras poco frecuentes para que ellos infieran su significado. Por ejemplo, un texto. En ese bioma viven jirafas, linces, ñus y leones. Si bien todos son de gran porte, la competencia por el alimento es feroz. Entonces la pregunta es, ¿qué será un ñu? Por una cuestión de inferencia, a ver, si ustedes no saben qué es un ñu, ¿qué infieren que es? Animal. Un animal. Porque está en el contexto de otros nombres de animales. Y esto también hay que enseñarle a los chicos, que uno no siempre cuenta con un diccionario. En el caso en el que no cuente con el diccionario, ¿cómo se puede inferir el sentido de una palabra por el contexto? Esto es inferir significado por contexto. Los chicos responderán la pregunta A, pero después tienen que buscar en el diccionario para ver si eso que ellos infirieron es correcto o no. Entonces, busca en el diccionario si tu respuesta es correcta. Si sí lo fue, que seguramente los chicos lo van a inferir, ahí sí propongo, en base a la información que encontraste, escribí su ficha técnica. Que cuando ustedes vean el videíto de ficha técnica, está hecha a mano de una manera muy, muy sencilla. ¿Qué datos tiene que haber en una ficha técnica? La estructura de la ficha técnica. ¿Sí?
Y se puede armar lo que se llama un animalario o un bestiario. Había unos libros en la antigüedad que eran los bestiarios, que eran descripciones, no me di cuenta de tener uno a mano ahora y los tengo muy alejados, que eran descripciones de animales poco frecuentes que hacían los zoólogos. Así que ustedes pueden proponerles escribir su propio bestiario, ¿no? Buscar animales exóticos que ellos no conozcan y diseñar distintas fichas técnicas. Bueno, observación. Acá nos centramos en este aspecto que decimos que en estos días tiene que estar tan desarrollado. Asomate si podés por la terraza, al balcón o mirá desde tu ventana. ¿Cuántos árboles ves? ¿Sabés de qué variedad son? Calcular cuánto medirán. No es que van a tener que salir con el metro, lo tienen que deducir. Y tampoco es que ustedes van a ir a medir a ver si el chico lo dedujo bien o no. Es invitarlos a que razonen, a que piensen, a que infieran. Si podés, sacale fotos durante estos días. Observá si van cambiando. Aparte tenemos justo la estación ideal para notar los cambios. Estamos justo en el inicio del otoño, así que va a venir bárbaro que a lo largo de estos días vayan sacándole fotos. Observá si van cambiando. Escribí esas modificaciones. ¿Por qué se darán? Entonces ven que nos vamos corriendo de la pantalla, que los chicos empiecen a observar el mundo que los rodea, que quizás nunca se dieron cuenta cuántos árboles había en su cuadra, nunca prestaron atención a eso. Y ahora subiendo a la terraza pueden ver cuántos árboles hay, de qué tipo son, si no saben el nombre, buscar cuál es la variedad de árbol. Busca en diarios, revistas u otros soportes imágenes de árboles. Trata de identificar la especie a la que pertenecen. Arma tu propio fichero de árboles, porque ya la técnica, la ficha técnica la tienen. Investiga su función en la naturaleza. O sea, ¿qué función cumplen los árboles en la naturaleza? Y luego lee el diccionario. Fíjense que no le hago buscar en el diccionario. En este caso no es búsqueda en el diccionario, sino lee el diccionario y busca nombres de árboles que no conocías. Porque generalmente el diccionario es un tipo de texto que no se lee, se usa para buscar. Y generalmente, como lo pongo en el video, la primera acepción que aparece es la que se copia como significado. Y no siempre es la correcta. Muchas palabras tienen varias acepciones. Y quizás una buena actividad es darle un texto donde tienen que elegir cuál es la acepción correspondiente para develar el significado de esa palabra según ese contexto. Bueno, acá es al revés. Acá es agarro el diccionario y busco, leo palabras. Los chicos se van a detener en las palabras poco frecuentes, en las que desconocen. Y seguramente entre algunas de ellas van a encontrar un árbol. Es más, si tienen un diccionario enciclopédico, seguramente al lado va a aparecer una imagen de árbol. ¿Sí? Bueno. Después les propongo trabajar con los medios de comunicación visuales. Elegí un día de la semana y un horario. Por ejemplo, las 13 horas. Acá sí tienen que ser puntuales. Y ahora van a ver por qué tienen que ser puntuales. Porque yo diseñé esta actividad. Mira 5 minutos Canal 13, por ejemplo. A continuación, o sea, siempre a partir de las 13. A continuación, 5 minutos Canal 9. Seguí con 5 minutos de Canal 7. 5 minutos de C5N. Y los últimos 5 minutos de América. En total son 25 minutos continuos. Y completa este cuadro. Y las variables que se me ocurrieron fueron, bueno, que pongan el canal, el horario, porque esto lo pueden modificar, pero si lo ponen en hora exacta,
es el mismo programa. Por eso yo les digo, pongan bien el horario, no en cualquier momento. Tiene que ser en un horario exacto, porque generalmente los programas comienzan en horario exacto. Salvo algunas excepciones que comienzan 13:30, supongamos, pero la mayoría es en hora exacta. Entonces, tienen que completar el horario, el programa, el nombre del programa y el tipo de programa. O sea, si es un noticiero, si es un programa de espectáculos, si es un programa de interés general, si es un programa, no sé, de lo que sea. Ahí tienen que poner el tipo de programa. Y acá empieza el análisis, porque tiene que ver ya con la formación del espectador. ¿Coinciden en algún caso el tipo de programa? O sea, ver si en el mismo horario, en distintos canales hay noticieros, o hay programas de recetas de cocina, o hay programas de interés general, o hay programas de juegos. ¿En qué canales difieren? ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Por qué creemos que coinciden y por qué creemos que algunos difieren? Porque acá los chicos ya pueden inferir que hay determinados canales que tienen una línea y un tipo de programación especial distintos a otros canales. ¿Cuál te interesó más? ¿Sí? Porque ellos también, no para que los pibes estén diciendo, ay, sí, todo el día mirando sobre el coronavirus. Esto lo hablábamos en el grupo anterior. Córranlos de que el único tema de investigación sea el coronavirus, porque ya hay sobreinformación. Que esto no quiere decir transmitirle los cuidados de higiene, de protección, de mantenerse de quedarse en casa, pero no para que esto sea una nueva instancia de sobreinformación, de saturación y sobre todo que genera muchas veces angustia en todos y en los chicos más. Entonces, córranlos y ábranle el universo, aprenden sobre otras cosas y con el mundo cercano. ¿Sí? Bueno, yo ahora me voy a ir de acá, si les vuelvo a ver las caras. Esperen que me salga. Bueno, hasta acá. ¿Tienen alguna duda de esta posible secuencia? Que no fue una secuencia, en algunos aspectos fue secuencia, en otras fue abordaje con textos no literarios. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Cómo venían trabajando por ahí? Esta es una pregunta que yo les hago. ¿Cómo venían trabajando hasta ahora, digamos, los textos? ¿Era limitado solamente a textos literarios o habían alguna posibilidad o alguna similitud con lo que planteaba Norma? Bueno, es una pregunta que les estoy haciendo, chicas. Bueno, yo contesto si quieren. Hola, ¿qué tal? Todas. Yo empecé trabajando en sexto de la mañana, yo estoy en Estrada a la mañana y en Gruta de Lourdes a la tarde. Empecé trabajando mito, también haciendo recortes. Uno creo que los recortes los hizo de manera natural. Empezás a ver lo más importante, lo que el nene a distancia va a poder entender, más allá de que usamos la plataforma, y después arrancamos en el mes de abril a trabajar publicidad y propaganda, que eso en internet hay un montón de material. Así que nos corrimos un poco nos corrimos bastante de los géneros literarios. Muy bien. Pero bueno, eso lo hice a la mañana. Esa es la idea. Trabajen mucho con folletos, por ejemplo, para matemática, si bien yo no soy de matemática, pero trabajen con los folletos de los supermercados. Háganles buscar cómo se organiza esa información, con, bueno, los libros de recetas de cocina, con instructivos. El diccionario a mí me parece un soporte riquísimo para trabajar como libro, no como un recurso más que muchas veces queda olvidado. Hagan juegos con el diccionario, busca la palabra que tenga más letras, busca la palabra más rara, que se entretengan y que además desarrollen otras habilidades que muchas veces quedan en el olvido. ¿Mm?
Otra pregunta que yo les voy a hacer, o sea, tenían esta mirada de incluir a las familias en alguna propuesta, pero no incluirlas desde el acompañamiento, sino incluirlas desde involucrarlas en la actividad que se le está planteando al chico. Yo no lo hice, la verdad, que es una mirada nueva esta, Ahí está. un enfoque nuevo. Sabemos que la familia está acompañando muchas actividades, pero bueno, esta sería otra manera de incluirlos en las actividades escolares. Esto apunta un poco a En mi esta caso, de que el padre lo no hice. sienta una carga en esto del ingreso de la escuela a la familia, sino que realmente comparta estas cuestiones que tienen que ver a lo mejor con que los chicos se apropien de contenidos, pero no de una forma donde el papá sienta que está cubriendo el rol del docente, sino por el contrario, que lo está acompañando desde experiencias propias de su familia, desde su identidad, ¿no? Y con respecto a la evaluación, ¿tienen algunas dudas con respecto a esto? ¿Cómo mirarlo? Esa es una consulta que permanentemente hacen los chicos, cómo es el tema de la evaluación, si nos van a poner nota. Nosotros, yo soy del Instituto Esquercino, doy lengua y sociales en quinto y sexto. Lo que les estamos transmitiendo en la institución nuestra es que la palabra evaluación por el momento no la estamos utilizando, sino que estamos en un proceso de aprendizaje, que lo importante es eso, con cada uno el tiempo que necesite, sin fechas precisas de entrega de los trabajos, y con la libertad de que puedan trabajar, o sea, cuando puedan, porque también se presentan situaciones familiares que a veces dificultan que los chicos puedan hacer todas las actividades que a veces uno les manda, y también sacarlos un poco también de la hoja y el papel. Por ejemplo, les mandé a hacer unos títeres, que eso les gustó mucho porque participaron en familia. Nosotros trabajamos con plataformas, y subieron las fotos de los títeres en la plataforma con nombres, con la historia, escribieron la historia de ese títere, dónde nació, cómo se llama, cuántos años tiene. Y bueno, eso generó un entusiasmo importante también. Y esto de que puedan crear y trabajar solos o con la ayuda de alguien, de la familia. Pero el tema y aparte de desarrollar lo que es la observación, por ejemplo, salir a mirar las plantas que hay en el patio, desarrollar otros aspectos. De los grupos de WhatsApp le contamos un cuento, pero porque le queremos contar un cuento, no porque atrás de esa narración viene una actividad. Les cuento un cuento porque quiero contarles un cuento. Entonces se mantiene vivo este lazo afectivo de que la seño, vuelvo a escuchar la voz de la seño contándome un cuento. Y no tengo que estar después con el lápiz y la hoja viendo, viste, quién es el personaje principal, dónde transcurre la historia. Sino esto de lo amoroso de te cuento un cuento, como uno le suele contar un cuento a la noche antes de dormir, o les leo un poema, nada más que por leer y por manifestarles mi cariño para recuperar esto de la lectura placentera. Porque muchas veces en la escuela, la lectura, en particular la literatura, se corre del lugar del leer por placer y empieza a ser dominada por el leer para. Leo para identificar al narrador, leo para ubicar el tipo de género literario. Yo no digo que eso no haya que enseñarlo, no estoy planteando eso, pero digo, no tiene que ser lo único que uno trabaja, porque la lectura placentera es la que en realidad a nosotros nos va a acompañar como lectores a lo largo de toda la vida. A ver, cuando nosotros leemos una novela, nosotros como adultos, o una antología literaria, cuando cerramos el libro, lo que primero hacemos no es agarrar una virome y un lápiz y escribir quién es el protagonista, dónde transcurre la historia, o lo hacemos. ¿Hay algunos de ustedes que lo hacen? No. Leímos la última palabra del libro
lo cerramos y en realidad uno en ese momento se queda un ratito en silencio. Cuando terminó esa lectura de esa novela que la acompañó durante quizás un mes que tardamos, o los días que hayamos tardado en leerla. Entonces, ¿por qué nosotros como lectores actuamos de una manera y a los chicos que los estamos formando como lectores les exigimos otras cosas? Hay que replantearse cuál es el modelo de lector que la escuela está transmitiendo, ¿sí? Y aparte no circunscribir que la única situación de lectura en la que se trabaja lectura es con textos literarios. Uno trabaja lectura, si yo les hago pensar a ustedes, durante lo que llevamos del día de hoy, ¿qué leyeron? Díganme cuántas leyeron un libro, la verdad, ahora, hoy, hasta las 3 y pico de la tarde, 4 de la tarde. ¿Quién leyó un libro hoy? En realidad libros, información en los libros para mandarle a los chicos, pero bueno, no un libro. Información, buscar y leer y prepararse. pero una información técnica, no es que leíste un libro que vos estás leyendo por gusto propio, por elección. No, por placer no. Leer por placer no. No. Bueno, esto hay que revisarlo, porque vos hiciste, no me acuerdo, no vi quién era que hablaba. Analía, vos hiciste el ejercicio del lector. Vos trabajaste las categorías de lectora, porque estuviste buscando material, seleccionando material, escribiendo seguramente si tenías que escribir alguna consigna. O sea, los quehaceres del lector y del escritor los ejerciste. Y no pasaron por lo literario. Sin embargo, ustedes fíjense que la mayoría de las veces en la escuela, cuando estamos en la escuela, cuando nosotros decimos, vamos a pedirle a los chicos que escriban, les pedimos que escriban textos literarios, como si escribir textos literarios fuera fácil. Y es lo más difícil que hay. Entonces hay que pensar que en estos tiempos, sobre todo, hay que acercarlos a los textos literarios, por supuesto, por placer, pero sobre todo hay que acercarlos a los textos más frecuentes, que son los no literarios, para que ellos puedan escribir y leer de manera contextualizada. Por eso, si buscan recetas, buscan recetas familiares. La receta es una excusa. A mí se me ocurrió la receta, a ustedes se les puede ocurrir otro soporte textual. Yo porque pensé en algo que me permitiera ir eslabonando contexto histórico, contexto con biografías, con distintos aspectos. Pero esto, digamos, es a título de ejemplo. Ustedes verán por dónde van. Pero me parece que es importante que esta palabra que se repite tanto en el diseño curricular con tanto fundamento, que es diversidad, es porque tiene que estar presente. Uno suele limitar el concepto de diversidad a la diversidad en los alumnos. Y es un error, porque nosotros tenemos diversidad en los alumnos, tenemos diversidad en los maestros, diversidad en los directivos, diversidad en los inspectores, diversidad en los capacitadores y diversidad textual, ni más ni menos. En este momento, donde tenemos que poner el foco es en la diversidad textual. Y cuando digo textual, que por ahí salió, no me refiero solo al papel y al lápiz, porque ustedes saben que texto no se llama solamente a lo que está escrito, sino también a lo oral. Esta conversación es un texto, lo que pasa es que es un texto oral, ¿sí? Que no tienen las mismas características que el texto escrito, porque yo no hablo con puntos y comas, hago pausas en la enunciación, me puedo repetir, puedo extrabucarme cuando digo una palabra, cuando escribo eso ya lo tengo que corregir, ¿sí? Si ustedes le proponen a los chicos que salgan al patio a hacer una observación de las plantas que hay en su casa, ¿está ese alumno
armando un texto. Lo que pasa es que no es el texto tradicional y convencional que lamentablemente en las escuelas a veces caemos y usamos como único texto. Quizás esta pandemia, yo quiero ver lo positivo, que es replantearnos como profesionales de la educación. Que yo creo que los maestros son muy creativos. Y me parece que este es el momento en el que estamos tratando de demostrar que el maestro puede armar los mejores dispositivos, que puede estar divorciado perfectamente de las propuestas editoriales, que no tiene que agarrarse de la plataforma editorial como si fuera la Biblia, porque la propuesta editorial es unificadora, piensa en un solo quinto, como si todos los alumnos de todos los quintos del país fueran iguales, y todas sabemos que esto no es real. Entonces, usen lo que les sirve, si ya les hicieron comprar los libros, porque este tema salió en la charla anterior. Bueno, usen lo que necesiten. Pero esto no quiere decir que tienen que ajustarse a rajatabla a la plataforma virtual, a que sí o sí tienen que usar de la página 1 a la página 200, a que lo que los chicos tienen que tener en sus carpetas es lo que ustedes tenían que planificado antes de la pandemia, porque eso va a ser una mentira. Ustedes ya tienen que hacer la jerarquización de contenidos de la que hablamos y tienen que revisar otra forma de enseñar. Como los chicos van a tener otra forma de aprender. Estamos aprendiendo todos de otra manera. Y me parece que es interesante que despleguemos toda la creatividad que yo sé que los maestros tienen para armar los propios dispositivos de enseñanza. Porque no hay que correrse del lugar de la enseñanza, que no quiere decir que caigamos en la enseñanza tradicional. Quiere decir, bueno, los chicos están todo el día en la casa, usemos lo que tienen cerca. Las inspectoras diseñaron un PowerPoint muy lindo, que estoy segura que ahora lo van a compartir con ustedes. Algo que yo quería decir con respecto a esto que hablaron de la evaluación, digo, no es que se deja para más adelante la evaluación. En este momento también se está evaluando. Digo, estamos evaluando desde la mirada de una evaluación formativa, desde la mirada de cómo se van dando los procesos. Perdón, pero sigue habiendo eco y no se escucha. ¿No se escucha? No, hay eco de fondo. Hay interferencia. Sí. Ahora sí, mejor. Caso, que apaguen los micrófonos. Claro. Digo, esta cuestión donde no vamos a poner una nota, vamos a tener que tener bien clara esta diferencia entre lo que nosotros vamos a calificar y evaluar. Digo, pero tenemos que ir evaluando de qué manera esta propuesta que nosotros estamos acercando realmente tiene impacto y si el chico realmente se está apropiando. Digo, cuando por ahí en un momento hablábamos de que los chicos trabajen con situaciones en la cocina, por ejemplo, esto lo trabajamos en la reunión anterior en primer ciclo. Si ellos tienen que mirar especieros y buscar todas las palabras que empiezan igual, pimienta. Digo, ahí está generando un proceso de clasificación, de seriación, de orden. Digo, bueno, cuando él me transfiera todo eso, yo voy a estar evaluando que todo esto lo está implementando, que se apropió de esto, ¿se entiende? Entonces, digo, hay que empezar a mirar la evaluación, pero también como un proceso, como esta situación donde no es que yo voy a evaluar si él sabe y le voy a poner tal nota, no, voy a evaluar todo el proceso que él puso de sí para poder apropiarse de este contenido. E incluso me va a permitir
evaluar hasta mi propia práctica. ¿Por qué? Porque me voy a dar cuenta que esta actividad es muy elevada, me voy a dar cuenta que necesito otro tiempo. ¿Se entiende? Digo, la evaluación sigue estando presente. Y bueno, y acá entonces este es un poquito el power con el que nosotros acercamos a los equipos directivos y que justamente tiene en cuenta esta propuesta de la que hablaba Norma, que tiene que ver con trabajar desde la casa, con los distintos insumos que hay en la casa y desde las distintas áreas. Cómo trabajar en el área de prácticas del lenguaje. Por ejemplo, en una parte nosotros proponíamos que los chicos descubran cómo es el circuito eléctrico, qué recorrido realiza, y ahí trabajaríamos con algo de geometría, digo, cómo ellos se organizan y hacen ese plano, cómo se utiliza el planchado, por qué es necesario planchar, cómo se cose un botón. Digo, en esto necesita también poder identificar el metro, la calidad de la tela, dónde tengo que hacer el corte, por qué tengo que coser y hacer un sulfilado cuando digo, ¿se entiende? Desde estas cuestiones prácticas empezamos a aplicar esos contenidos que el diseño curricular nos marca. Tengo las plantas, tengo las mascotas. Entonces, desde este amplio espectro de actividades, empezar a trabajar desde otra mirada. Este power se los vamos a mandar a ustedes, en realidad se los mandamos a los directivos y ellos se los van a mandar a ustedes, pero bueno, empezar a trabajar donde realmente haya una reinvención de las prácticas, ¿sí? Al comienzo del Power se hablaba algo acerca de la escuela. Si la escuela nosotros a veces la miramos de una determinada manera y a veces podemos como no criticarla, sí, porque hay que tener una mirada crítica. Entonces, aprovechar estos momentos para proponer otras cosas diferentes. ¿Sí? Bueno. Patricia, no sé. Sí, lo que decíamos era que todas, ¿no es cierto?, reflexionando, es que después de esta pandemia van a existir cambios que pensamos que van a quedarse, ¿no es cierto?, en nuestras aulas, con nuestros alumnos. Es importante que nosotros empecemos a ver más allá de una propuesta editorial, que empecemos a trabajar con el diseño. Y como dijimos y marcamos también en reuniones con los directores, ¿cierto? No son importantes en este momento una editorial que nos marque la línea, sino nosotros lo que queremos enseñar, cómo queremos hacer que nuestros alumnos aprendan, lleguen al aprendizaje y que también reflexionen acerca de lo que están aprendiendo cada día, que lo puedan comunicar, que puedan comunicarlo a sus compañeros, que puedan incluso comunicarse con chicos de otras secciones, ¿no es cierto?, que se pueda comenzar a trabajar. Acá estamos trabajando, marcábamos, ¿no es cierto?, con los sentidos, la oralidad, la observación, estamos haciendo que los chicos descubran, ¿no es cierto?, no solamente con un libro de texto que en el segundo ciclo ya vienen muy resumidos, sino que ellos vean y busquen en distintos textos, para que puedan debatir, para que puedan comparar, para que puedan sacar sus propias conclusiones. Y esto es lo importante, que nosotros comencemos a trabajar y, como decía Emilia, ¿no es cierto?, queremos que las cosas cambien. Yo creo que este es un momento en que todos estamos aprendiendo y estamos viendo que hay otras formas. Bueno. Realmente espero que les haya servido este acercamiento, esta otra nueva mirada, una mirada más ubicada en el contexto del alumno y del docente.
que realmente podamos entre todos sostener el vínculo y poder salir adelante de la mejor manera acompañando a nuestros alumnos. Norma, ¿algo más? Yo le quería preguntar si tienen alguna duda. Explicarles primero que estos son dispositivos de sugerencias, que a mí lo que me interesa es que ustedes puedan generar sus propios dispositivos. En base a lo que a los chicos les interesa, lo que ustedes tienen planificado con su selección de contenidos prioritarios, y que se permitan esta parte creativa que yo insisto, hay que explotar. ¿Sí? Y que ya los directivos están al tanto, porque hemos tenido en el conversatorio del otro día el planteo esto de la reducción, no reducción con un carácter peyorativo, pero sí con una priorización de contenidos, ¿sí? Y de correrse de la plataforma virtual y de la pantalla. Que el aprendizaje empieza a venir por otro lado, que sea la observación, que sea el medio, que el aula es la casa, es en estas condiciones, que los papás no son los maestros, entonces no sobrecarguen ni a los alumnos ni a los padres con actividades, que sean actividades significativas, repito, tengan organizado qué día les suben las actividades y qué actividades les suben. Que, digamos, lo virtual esté como medio de comunicación, pero no como objeto de enseñanza. Exacto, digo, tomarlos como colaboradores, ¿verdad? Claro. Y no, digamos, empezar a evitar este impacto que por ahí tienen, bueno, me recargan de tarea y uno por ahí se siente que, bueno, que a veces todo lo que no se pudo lograr en las clases presenciales se quisiera lograr ahora, y la verdad que va a ser imposible esto. Así que por ahí bajar estos niveles de ansiedad que a lo mejor ustedes tienen, y bueno, por ahí, este es el camino, ¿no? Para poder mostrar, para poder compartir, para poder realizar un verdadero trabajo en equipo, que es lo que queremos. Que todos compartan sus experiencias, que compartan las actividades que ustedes hacen, que muestren, ¿no es cierto?, lo que están haciendo, porque así podemos crecer y podemos aprender todas juntas día a día. Incluso hasta al socializar ustedes pueden, digamos, ver actividades, qué otras propuestas hay, y realmente es muy enriquecedor ver cómo trabajan los chicos. Así que bueno, chicas, realmente espero que les haya sido fructífero este encuentro, y vamos a seguir sosteniéndolos, así que, digo, a través de sus directores van a poder hacer llegar dudas, preguntas, para que nosotros también podamos generar otro tipo de capacitaciones. Bueno. Este material les va a llegar, tanto el del segundo ciclo como el del primer ciclo. Sí, por si les digo les a todas interesa que aplicar alguna de las situaciones. Se queden tranquilas porque les vamos a hacer llegar los videos, vamos a llegar el material y el blog, el mail, todo para que ustedes tengan y puedan compartir y trabajar. Bueno, chicas, un gusto. Bárbaro, gracias. Participado con Suerte y ustedes. Gracias, Norma. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias, un placer. Gracias por Gracias, un placer. Muchas gracias por todo. suerte, Bueno, gracias. tranquilidad y creatividad, mucha creatividad. Creatividad. Sobre todo. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, chicas. No, por favor, gracias a ustedes.